Queridos hermanos, Dios les bendiga. Vamos a alabar al Señor, vamos a alabar a nuestro Señor Jesús, porque Él entregó su vida por nosotros, dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre, y por medio de su vida, de su muerte, de su resurrección, tenemos nosotros vida y perdón de pecados. Junto a la cruz, do Jesús murió. Junto a la cruz, do salud pedí. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre, gloria. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Por mucho tiempo yo vagué sediento, sin encontrar feliz satisfacción. Mas cuando a Cristo vine en mi tormento, en Él hallé respuesta a mi clamor. He descubierto la fuente viva, donde mi ser halló satisfacción. Desde el Calvario fluye y da vida, fuente preciosa de la salvación. Oh pecador que vagas extraviado, a Cristo ven y sacia tu clamor. Si con tus culpas vas a Él confiado, encontrarás la fuente de su amor. He descubierto la fuente viva, donde mi ser halló satisfacción. Desde el Calvario fluye y da vida, fuente preciosa de la salvación. Amados hermanos, en esta ocasión tenemos un tema especial debido a la Semana Santa. Queremos compartir Hebreos 10, del 1 al 25, para hablar del sacerdocio del Señor Jesucristo. Hebreos 10, del 1 al 25, un tema especial por estos días especiales. Vamos a leer juntos Hebreos 10, del 1 al 25. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados.
porque por la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos en aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pues gracias a Dios por su palabra. En esta ocasión buscamos un texto relacionado con el sacrificio del Señor Jesús y nosotros vemos en la carta a los Hebreos que ese es el tema principal de toda la carta, la superioridad de Jesús. Jesús es superior a Moisés, al antiguo pacto, a Leví, a Melquisedec, a todo el pacto que se hacía en la antigua ceremonia judía para establecer la firmeza de Jesús como el mediador del pacto de salvación. Entonces, el sacrificio de Cristo es descrito de una manera superior a todo lo que era el Antiguo Testamento. Podemos comentar de la epístola a los Hebreos que, aunque es una epístola anónima, hay una alta probabilidad de que Pablo la escribiera a una iglesia que se encontraba en Alejandría, judíos de habla griega en Alejandría. El año pudo ser de 67 a 69 después de Cristo y habla de una iglesia agobiada por la persecución. Recordamos que en Alejandría, que había sido capital del imperio de Egipto, tenía pues mucha vida intelectual, tenía importancia como ciudad y algunos judíos convertidos en Jerusalén habían emigrado hacia Alejandría y se estaban pasando una persecución muy fuerte. Estaban pasando, al igual que en Jerusalén, mucha persecución y había una tentación de abandonar el cristianismo para nuevamente tomar el judaísmo bajo las antiguas leyes. Por eso todo el desarrollo del tema es cómo Jesús es superior y cómo Jesús es suficiente para cualquier problema que tengamos los cristianos. Entonces es una carta que habla de mucho desaliento en los creyentes, pero presentar la superioridad de Jesús en todo le da un ánimo a esa congregación. Vamos a hablar de 3 evidencias de la superioridad de Cristo en este texto que acabamos de ver. Hebreos 10, del 1 al 25. La primera evidencia es Hebreos 10, del 1 al 7, y es el sacrificio superior. Dice 10.1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, el escritor aquí dice que estos sacrificios no podían quitar el pecado. Eran un sacrificio por la culpa del pecado delante de Dios, venía un perdón por un pecado, pero el sacrificio en sí no quitaba la naturaleza pecaminosa. Las personas continuaban con esa naturaleza pecaminosa luchando. Recordamos que el judaísmo, todo el sistema que estableció Moisés señalaba el pecado y un medio para buscar el perdón. Pero finalmente no venía un cambio en el corazón, no había esa metamorfosis que ofrece la obra de Jesús. Entonces por eso dice que el sacrificio del antiguo pacto era inferior. También dice el versículo 2, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tenían ya más conciencia de pecado.
Entonces se describe claramente de manera muy reiterativa que estos sacrificios, si quitaran el pecado, la esencia que es la naturaleza pecaminosa que tenemos los seres humanos, una vez ofrecido cada sacrificio, ya las personas no tendrían necesidad, ya no tendrían conciencia de pecado, dice aquí. O sea, se quitaría esa tendencia al pecado, la tentación al pecado, y entonces estarían limpios y ya no tendrían que hacerse el sacrificio. Pero el sistema ceremonial judío era repetitivo. Todos los que cometían un pecado tenían que ir a ofrecer ese sacrificio pidiendo el perdón de Dios y buscando una conciencia más cercana a lo que es el pecado. Y aún el día de la expiación, una vez al año, cuando el sumo sacerdote hacía esa expiación por el pueblo, ese perdón a través de la sangre, tenía que repetirse cada año el mismo sacrificio. Entonces dice aquí el escritor a Hebreos, bueno, estos sacrificios hicieron una función didáctica, una función de señalar la gravedad del pecado, pero no están quitando la esencia del pecado. El que quita la esencia del pecado es Jesús. Dice el versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Entonces, algo que está desarrollando mucho el argumento es cómo el pecado es tan insistentemente puesto en el sistema judío. Dice, bueno, cada ocasión que se comete un pecado se tiene que hacer un sacrificio. Pero además en cada administración judía se estaba recordando el pecado. O sea, constantemente se decía, estamos bajo este pecado, tenemos estos pecados y tenemos que buscar la manera en que Dios nos cambie nuestro corazón. Pero aún los que se hacían cada año, se estaba haciendo memoria de sus pecados y no estaban quitando la naturaleza pecaminosa. No estaba logrando un cambio en el corazón de las personas, sino solamente una ceremonia de fe, una ceremonia de esperar una consagración mayor, pero no estaban logrando en el corazón de la gente, como se describe en la obra de Jesús. El 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, esta sangre que se ofrecía, aunque los sacrificios eran tan impresionantes, recordamos cuando Moisés estableció el tabernáculo, el lugar de sacrificio, el lugar del holocausto, era algo muy impactante, ver cómo morían miles de animales cada día, toda la sangre que se derramaba, pero nada más señalaba un poquito la conciencia hacia el pecado, pero no podía quitar la naturaleza pecaminosa. Está diciendo muy abiertamente a un grupo de judíos que estaban esperando regresar del cristianismo al judaísmo, les dice de manera muy reiterada, no regresen al judaísmo. El judaísmo solamente señalaba la conciencia del pecado, pero no estaba habiendo un cambio de corazón. No había una conversión en los que estaban haciendo esos sacrificios. Aunque fueran diversos toros y machos cabríos, como dice ahí, hay una lista de animales limpios que se puedan ofrecer, pero dicen no estaban quitando los pecados, entonces no hay una efectividad en ese sistema. El versículo 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Entonces hace una referencia a cuando Jesús iba a venir para dar su vida por nosotros, por nuestros pecados. Dice, entrando en el mundo, hace una alusión a Jesús, cuando Jesús vino al mundo y no lo dijo físicamente o verbalmente, pero de hecho, la vida de Jesús fue un sacrificio para quitar los pecados. Entonces, cuando dice sacrificio y ofrenda no quisiste, habla del Antiguo Testamento. Todos los sacrificios que se habían hecho solamente tenían una función exclusiva. Permanentemente nada más se podía quitar un pecado. Pero no podían quitar los pecados ni de todo el pueblo, ni de toda la gente permanentemente. Había algo temporal, era una temporalidad. Entonces dice, el tiempo de esos sacrificios y ceremonias será limitado. Pero Jesús viene con una promesa de que se le preparó un cuerpo. O sea, habla de la encarnación. Cuando Jesús se encarnó, no vino a hacer un gran sacrificio de animales, sino que con su cuerpo, Él murió en la cruz por nosotros para darnos el perdón de pecados. El 16 dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces escribe un poco más, recordamos las ofrendas levíticas y allí en ese libro de Levítico habla de 5 ofrendas que tenía que hacerse y tenía una función hacia los pecados de la gente, personales, del pueblo y alguna forma de que esos sacrificios se hicieran continuamente. Pero estos holocaustos y expiaciones en plural, todo lo que se hicieron, miles de sacrificios, no fueron agradables delante del Señor. O sea, no satisfacieron la justicia de Dios. No fue satisfecha la justicia de Dios porque era algo muy particular. Cada sacrificio por un pecado de una persona o de una ocasión, y entonces no está haciendo una expiación completa, una expiación por todos los pecados que viene con Jesús. Dice el versículo 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí.
Nuevamente una alusión a Jesús que viene a dar su vida por el pecado de la humanidad. Y dice, vengo a hacer tu voluntad. O sea, realmente el sacrificio de Jesús es la voluntad de la Trinidad. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con la voluntad de la muerte sustitutoria por la humanidad. Dice, en el rollo, como en el rollo del libro estaba escrito de mí. O sea, ya el Antiguo Testamento, todo lo que se había predicho del Mesías, todo lo que se dijo del Salvador que iba a venir, se va a cumplir. Se viene a cumplir en Jesús. Y finalmente se cumplió de una manera muy puntual. Ahora, tenemos que discernir la efectividad del sacrificio del Antiguo Testamento, que era local, que era particular, comparando con el sacrificio de Jesús. Tenemos que decir que hay una finalidad del antiguo pacto, que era señalar el pecado, señalar la gravedad del pecado. Antes de Moisés y de la ley que Dios dio con este hombre, la humanidad no tenía conciencia del pecado. Realmente se hablaba del pecado, pero muchas personas no hacen una diferencia de conductas. No tenían realmente señalado qué es el pecado, pero la ley lo señaló. Por eso dice Pablo en otras cartas que la ley mata, porque realmente está señalando como muerte las conductas de pecado que todos tenemos. Sin el Señor Jesús en el corazón son las mismas conductas. Entonces se dice que es una finalidad didáctica. El Antiguo Testamento enseñó que había pecado y que era necesario buscar un sustituto por esos pecados, alguien que muriera por esos pecados. Entonces, todos los miles de sacrificios que se hicieron estaban enseñando algo hacia Jesús, señalando hacia Jesús, pero no perfeccionaban. Finalmente, no había una conversión, no había una transformación del corazón como viene con el Nuevo Pacto, que viene una transformación profunda por la obra del Señor. La dinámica del Antiguo Testamento era de continuidad, pero decíamos tenía una limitante en cuanto a su efectividad. Realmente era todos los días los sacrificios. Vemos en el Antiguo Testamento se hacían diversos sacrificios y entonces constantemente había ahí derramamiento de sangre, había sacrificios, había ceremonias, había incluso ocasiones en que multitudes venían para ofrecer sacrificios porque había algún evento especial o porque la gente consciente de su pecado venía a hacer muchos miles de sacrificios, pero esos sacrificios finalmente no estaban librando del pecado, no estaban yendo al corazón de la gente. Las personas necesitaban algo más profundo, que es la obra de Jesús que transforma nuestro corazón. Los sacrificios cada año eran para recordar, también era una finalidad de memorial, de recordar que el pecado tenía que ser quitado del corazón y recordar la obra de Jesús que era necesaria, pero todo el Antiguo Testamento no vino de manera completa esa revelación hasta que Jesús vino y nos dio el sacrificio universal por los pecados. Entonces era un sacrificio limitado en tiempo y en efectividad, porque realmente sí había un seguimiento de lo que Dios estableció, pero era un sacrificio por cada pecado. Entonces, ese limitante de la efectividad hacía que el sacrificio fuera imperfecto, porque se requerían miles de sacrificios. Y entonces todo esto estaba enseñando la necesidad de un Salvador universal que solamente viene en Jesús. El sacrificio suficiente es por la encarnación de Jesús. Como dice ahí, me preparaste cuerpo, no te agradaron holocaustos y expiaciones, te agradó prepararme un cuerpo. Entonces, habla de Jesús del Antiguo Testamento de manera muy contundente. Iba a venir a dar su vida por nosotros, a dar su vida en un sacrificio personal. Jesús dio su cuerpo para darnos salvación. No dio un mensaje, no hizo sacrificios con alguna cantidad de animales. Él dio su vida. Dio su vida, su cuerpo para ser totalmente humillado, para ser incluso muerto y derramar su sangre por la salvación. La efectividad de la diversidad de sacrificios era limitante y temporal. Decíamos, entonces todos esos miles de sacrificios tuvieron una efectividad muy particular, solamente por un sacrificio o por una ceremonia o un evento en el año. Pero realmente cuando viene Jesús, totalmente dispuesto, sujeto a la voluntad de la Trinidad, decimos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús vino dispuesto, Jesús vino con sujeción al proyecto, y siendo Dios se hizo hombre, siendo inmortal se hizo mortal, y siendo el que reciba toda la gloria, vino a recibir vituperios y ofensas, y teniendo toda la alabanza de ángeles, vino a recibir golpes y a morir en la cruz. Entonces, la base de la palabra de Dios nos lleva siempre al sacrificio que era necesario, el sacrificio de Jesús. Una segunda evidencia de la superioridad de Cristo es la santificación. Santificación. Hebreos 10, del 8 al 14, dice el versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces, este escritor, que indudablemente
habló a una iglesia en Alejandría, un grupo de judíos convertidos al cristianismo, les dice, todos los sacrificios que se hicieron no fueron agradables, porque ellos sabían, tenían el Antiguo Testamento algunos rollos, sabían la historia, cómo habían visto la historia del pueblo judío que hacía sacrificios, que buscaba de alguna manera, pero no había una efectividad, no había un agrado hacia Dios en cuanto a satisfacer la justicia por el pecado. Entonces dice sacrificio, ofrenda, holocaustos y expiaciones. O sea, da 4 de los títulos del Antiguo Testamento que se hacían. Sacrificio, un animal que moría por el pecado. La ofrenda, que también era animal o a veces era de harina y de panes. Los holocaustos, que era el sacrificio universal generalmente por pecado. Y era además un animal generalmente muy, muy grande. Expiaciones por el pecado, también habla ahí de machos cabríos, ¿no? Los holocaustos muchas veces eran hechos con toros. Y las expiaciones por el pecado o el día de la expiación era con cabras. Con 2 cabras. Recordamos una cabra que era liberada, recordando que había liberación del pecado, y otra cabra que era pues sacrificada. Y al ser degollada, su sangre se ponía encima del propiciatorio. El propiciatorio allí en el arca del pacto. Entonces, todos esos sacrificios describe de manera puntual y extensa todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Todos esos sacrificios no quisiste. O sea, no fueron agradables al Señor. No hicieron el objetivo de librar a la gente del pecado. Y cuando dice ni te agradaron, entonces también habla de que no hubo algo de lo que dice la palabra, el olor grato de la ofrenda de Jesús. No fue tan agradable al Señor. No lo quiso y no le agradó. Entonces fueron, decíamos, temporales, por necesidad más que nada de la humanidad. El pueblo judío que recibió la revelación y el resto de la gente que conocemos la revelación y que hemos leído la revelación y que la vemos. Pero no había una ira satisfecha de la justicia. No estaba satisfecha la ira ni la justicia de Dios. Ahora el versículo 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Entonces escribe de manera así contundente que todos esos sacrificios que saben, habla ahí de 4 palabras en el versículo 8. Dice, bueno, esos sacrificios que ya fueron quitados, que no fueron efectivos, y dice, he aquí vengo para hacer tu voluntad. Nuevamente una frase que habla del Señor Jesús. El Señor Jesús vino para hacer la voluntad de nacer y crecer y predicar y morir y resucitar, para hacer la obra completa. Dice, quítalo primero para establecer esto último. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Recordamos que aún el apóstol Pablo tuvo esa gran batalla de estar hablando con los judíos y los judíos querían seguir haciendo sacrificios. Decían algunos en el libro de los Hechos, hermano Pablo, todos estos judíos son cristianos y son fieles a la ley. Entonces nosotros vemos ahí que no había un entendimiento de la obra de Jesús. Por eso hay varias cartas, también la carta a los Gálatas es muy contundente de Pablo, donde dice ya no tenemos que estar haciendo aquellos sacrificios. Con el sacrificio de Jesús ahora estamos totalmente cercanos a Dios, hemos sido hechos cercanos, estamos redimidos, estamos perdonados, ya no hace falta ningún otro sacrificio. Y esto fue en su momento tan necesario porque los judíos tienen esa cultura de sacrificios, se tenía que quitar. Dice, se tiene que quitar para establecer esto último. Versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, esa voluntad que no fue satisfecha por los sacrificios, dice, en esa misma voluntad, la voluntad de Dios, somos santificados por una ofrenda. O sea, Dios nos hizo santos, nos hizo redimidos, perdonados por una ofrenda, no muchas. Una ofrenda, que es el cuerpo de Jesús, del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Es totalmente opuesto a lo que pasaba con las ceremonias judías, que eran continuas y limitadas. La ofrenda de Jesús es una sola y es para siempre. Por eso dice que puede salvar a toda la humanidad por su sangre. Solamente hace falta que la humanidad creamos en ese sacrificio y que estemos hechos cercanos a través de la ofrenda hecha por Jesús. El versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, pero nunca pueden quitar los pecados. Entonces está nuevamente hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Recordamos que Hebreos es el libro de la superioridad de Cristo, superior a todo, el Antiguo Testamento, y también a los sacerdotes. Porque aún los grandes sacerdotes, y diríamos de la tribu de Leví y Aarón y todos hombres, algunos muy destacados del Antiguo Testamento, tenían que hacerlo continuamente, y aún sacrificios por ellos mismos. Y dice, ahora en el caso de Jesús no es así. Ya no es que muchos sacerdotes tengan que venir. Ya no tienen que estar todos los días ministrando y ofreciendo esos sacrificios muchas veces. Y dice, los mismos sacrificios. Entonces, esto era cierto, ¿no? Eran sacrificios repetitivos.
Todos los días hacían los mismos sacrificios. Y nunca pueden quitar los pecados. O sea, habla de que no pueden transformar el corazón. No hay una conversión hasta que viene Jesús. Versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, esta expresión pero es adversativa, es lo opuesto. Así como los sacrificios no fueron suficientes, lo opuesto a esto es que Jesús, habiendo ofrecido una vez para siempre, o sea, la expresión es muy contundente, esto ya pasó, hizo un sacrificio, pero su efecto es permanente. Empezó en la muerte de Jesús, pero el efecto de esta muerte es permanente. No se va a acabar el efecto de la muerte de Jesús hasta que Dios disponga que haya otro movimiento, digamos, que la iglesia sea llevada al reino celestial o que empiecen otro tipo de eventos aquí en la tierra. Pero mientras la iglesia siga predicando, este sacrificio es suficiente. Un solo sacrificio por los pecados. Es interesante notar el singular y el plural. Un solo sacrificio por los pecados. Entonces, ¿qué diferencia de hacer muchos sacrificios por los pecados a un sacrificio por los pecados? O sea, este exclusivo, este único sacrificio es de Jesús y se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, habla de la glorificación de Jesús. Recordamos, cuando ven a Jesús sentado a la diestra de Dios, es un antropomorfismo. Está haciendo una ilustración que en su contexto cultural, estar a la derecha de un rey era ser igual que ese rey. Entonces, cuando aquí habla de que Jesús está a la diestra del Padre y del Espíritu Santo, a la diestra de Dios, dice allí, entonces tiene la igualdad, tiene la gloria otra vez. Versículo 13 dice, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, cuando los textos del Antiguo Testamento que hablan de Jesús, en este caso, de me preparaste cuerpo, no te agrada ofrecer sacrificio, pero yo vengo para hacer tu voluntad, realmente Jesús está esperando, ya van 2000 años de predicación, poquito más de 2000 años de predicación, dice, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, finalmente cuando los enemigos sean puestos es cuando Jesús juzgue. Hasta el juicio final, el Señor pondrá juicio a todas las personas que se han opuesto, a los que han sido enemigos de la cruz, enemigos de la fe, han estado atacando a la obra del Señor. Incluso hasta malos obreros que han quebrantado el ministerio o que han contaminado la obra de Dios, todos los que pueden ser enemigos de Dios. Dice allí, esas personas van a ser juzgadas. Pero mientras eso pasa, el sacrificio sigue siendo efectivo. Dice el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, es totalmente opuesto. Con una sola ofrenda, que es el cuerpo de Jesús, entonces hay una efectividad absoluta. Es opuesto a la multitud o a la multiplicidad de sacrificios del Antiguo Testamento que eran tan particulares y tan limitados. Ahora, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, cuando dice que hizo perfectos a los santificados, habla de un proceso en el que el Señor nos veía como santos. Recordamos que la santificación o la santidad es una doctrina a veces difícil de entender porque es puntual y progresiva. O sea, Dios nos ve como santos ya en Jesús. La sangre de Jesús cubrió nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestros pecados, nos lavó de pecados, ya somos santos. Pero continuamente estamos enfrentando situaciones como creyentes de tentación, de fallas, de adversidades, y a veces esa santificación tenemos que ir creciendo. Tenemos que ir aprendiendo a estar dedicados al Señor como personas santas. Por eso decimos, a veces estamos en una situación en que tenemos una victoria espiritual, tenemos una bendición, pero eventualmente pueden venir ataques, pueden venir tentaciones y surge nuestro carácter. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una tentación, muchas veces brota la naturaleza vieja de rebeldía o de desapego a Dios o de infidelidad a Dios. Entonces siempre tenemos que estar en ese proceso de santificación. No es que no seamos santos, para Dios lo somos, pero es una experiencia cotidiana. Hasta que estemos en el reino celestial veremos una plena santificación, pero mientras la tenemos aquí, dice, con una sola ofrenda nos hizo santos. No le quitemos efectividad al sacrificio de Jesús por nuestra ineficacia como personas imperfectas en santidad. El Señor hizo la ofrenda perfecta. Dice que entendamos la santificación. Hay una diferencia. Sacrificios cumplidos que no eran agradables, decíamos allí. Entonces, todo el Antiguo Testamento se hizo de manera reiteramos, didáctica, de manera particular, de manera como de una enseñanza de lo que es la gravedad del pecado, pero estaban señalando hacia Jesús. La implicación que tenemos aquí es que Jesús se encarnó y murió por nosotros. Murió por nosotros, pagó por nuestros pecados y entonces nos santificó para Dios. Nos ha hecho posible la
redención, ha hecho posible el cambio de corazón. Aunque batallamos con el pecado continuamente, pero tenemos una victoria por la obra del Espíritu Santo y la obra de Jesús. Es un proceso, la salvación, en que Jesús se sujetó a la voluntad misma del Padre y del Espíritu Santo para hacer un solo sacrificio definitivo. Entonces nosotros como cristianos ya no podemos buscar otro sacrificio, ya no podemos estar esperando que haya otra modalidad o que haya otra dinámica de sacrificios. El sacrificio ya fue hecho. No hay nada que hacer, fue hecho y estamos santificados. Lo que hacemos es servir al Señor, predicar, evangelizar, ministrar, vivir para Dios, pero no tiene nada que ver con una ofrenda por el pecado. La única ofrenda ya fue hecha. Y la diferencia, muchos sacerdotes haciendo sacrificios limitados, ineficaces finalmente, a un sumo sacerdote perfecto que hizo un sacrificio totalmente que abarca, incluyente, un sacrificio perfecto. Y la dignidad es diferente. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, algunos hombres muy entregados a Dios, otros no tanto, pero la dignidad de Jesús es totalmente distinta, porque es Dios mismo encarnado. Entonces, el sacrificio de Dios hecho carne, que vino como sacerdote, es una superioridad totalmente absoluta. Una superioridad absoluta porque Él, con su sacrificio, hizo posible la salvación. El tiempo de espera que estamos ahora en la predicación, decíamos, hasta que los enemigos sean puestos a los estrados de sus pies, bueno, pues estamos predicando, tenemos que continuar mientras Dios nos permita aliento en vida, tenemos que predicar, tenemos que servir. El tiempo de espera lo tiene Dios en sus manos. No nos corresponde a nosotros ni calcularlo, ni calificarlo. Estamos esperando hasta que el Señor disponga. Y la efectividad de Jesús es absoluta. Por eso decimos una ofrenda perfecta que santifica porque logra el cambio en el corazón. Realmente el sacrificio de Jesús va al corazón. Cuando dice la palabra, escribiré mi ley en su corazón, ya no en tablas de piedra, sino en sus corazones. Les daré corazones de carne y no de piedra. Son textos del Antiguo Testamento, habla de un cambio. Ya no iba a ser así mecánico como el Antiguo Testamento, sino iba a ser mucho más profundo, que es la obra de Jesús en nosotros. La tercera evidencia de la superioridad de Cristo es sacerdocio. Superioridad por un sacerdocio. Dice el versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, fíjese qué interesante, que habla de Dios, hablando de la Trinidad, habla de Jesús como sacrificio, y ahora habla de una obra también del Espíritu Santo. En ese sacerdocio de Jesús, el Espíritu Santo testificó que Jesús es superior. ¿Qué venimos diciendo de ese escritor? Pues eso, Jesús es superior. Bueno, lo testifica también el Espíritu Santo porque tiene una obra de, decíamos siempre, estar señalando la efectividad de la obra de Dios el Padre como juez y de Jesús el Verbo como el Salvador y el Espíritu Santo como el Consolador, como el Paracleto, ¿no? El abogado que nos defiende, que nos aconseja, que nos ama y que está intercediendo por nosotros. Dice el versículo 16, en este pacto caeré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces el Espíritu Santo como inspirador de la palabra, recordamos, inspiró toda la palabra, es el que inspiró a los escritores desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, en las partes del Antiguo Testamento, cuando dice del pacto que Dios haría con la gente, quien lo estaba inspirando era el Espíritu Santo. Por eso dice, también lo atestigua el Espíritu Santo. El Padre tomó todo el papel Antiguo Testamento didáctico. Reconoce en Jesús el único sacrificio que satisface la ira y el juicio del pecado, y el Espíritu Santo está testificando también de eso. Entonces es tan relevante, es tan trascendental la obra de Jesús, que realmente el Espíritu Santo está participando ahí, diciendo que la ley va a ser escrita en los corazones y en las mentes. Entonces, esta es la conversión. La ley de Dios en el corazón es que empezamos a amar las cosas de Dios. El cristiano ya deja de amar lo que amábamos en nuestra carne, lo que era para nosotros valioso, lo que era algo que buscábamos o incluso que nos daba mucho placer personal o pecado. Y dice, ya no estamos buscando eso. Ahora en nuestro corazón está la ley de Dios. Anhelamos la palabra, anhelamos al Espíritu Santo, la comunión, anhelamos a Jesús, anhelamos la paternidad de Dios. Siempre anhelamos esa obra del Señor. Y las mentes van a entender también por escrito la palabra. O sea, qué hermoso ver también algo muy real, que los creyentes muchas veces memorizamos la palabra. Hay en nuestra mente mucho de la palabra de Dios porque leemos. De ahí que siempre nos invitemos para estar leyendo, para estar estudiando, para estar memorizando, para escuchar predicaciones, enseñanzas, o los libros que ahora salen por muchos medios, o cualquier material cristiano, estar oyendo de la palabra de Dios. De veras, nuestras mentes y corazones se llenan con la palabra. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo. Decir que en los corazones va a estar la ley, y en las mentes escrita la ley de Dios también habla de la conversión. Versículo 17 dice, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, el perdón de Dios es que totalmente olvida el pecado. De los que
como cristianos nos hemos entregado, estamos con el Señor, y aún en la vida de cristianos que tenemos una batalla con muchas tentaciones y eventos de pecado que tenemos que estar luchando y tenemos que estar batallando con ello, tenemos que recordar que Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Siempre que pedimos perdón, el perdón es inmediato. A veces las consecuencias del pecado no son inmediatas, no se borran. Algunas incluso son permanentes, pero el perdón es absoluto y es inmediato. No hay que estar esperando un proceso, no hay que estar buscando tener alguna calidad espiritual. La consagración es hoy. La obra de Jesús, su sacrificio en la cruz, su sangre derramada es para que hoy tengamos en el corazón ya el intento de estar y la decisión de estar buscando al Señor permanentemente. Dice el versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Habla del perdón, la remisión como perdón. Entonces, donde ya Dios perdonó el pecado, ya no hace falta hacer ofrendas. ¿Por qué? Porque el perdón ya fue dado. Aunque el cristiano siga, que tengamos aquí una vida corta o larga, como Dios disponga, pero habrá caídas, habrá tentaciones, habrá eventos de fracaso a veces, y tenemos que levantarnos de los fracasos, pero finalmente viene una obra perfecta por la obra del Señor en la cruz. Ya no hay más sacrificios, ya no hay que estar buscando a alguien más que venga a derramar sangre o que se haga otro sacrificio, porque esa es una perversidad. Es una perversión del plan de Dios, que haya quienes piensan que haya otros medios, aparte de la sangre de Jesús o aparte de Jesús mismo como Salvador. No hay otras personas ni otros sacrificios. Versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces, por eso decimos, es muy directo hacia judíos. Les habla a hermanos judíos que tenían todo ese contexto de sacrificios. Dice, tenemos una libertad para entrar en el lugar santísimo. Es el lugar en el que en el Antiguo Testamento nada más entrar el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación, con aquella sangre. Ahora era tan inaccesible, así tan eventual. Ahora el lugar santísimo ya podemos entrar. Y recordamos cuando Jesús murió, se rasgó el velo en el templo de Jerusalén, de arriba a abajo, hablando como la obra de Dios que quitaba ese velo para que la gente se acercara. Ya no necesitamos una vez al año esperar un sacrificio o un sacerdote. En la iglesia tenemos personas que ministran la palabra, que nos enseñan, que nos forman en la palabra, pero no son nuestros representantes. Realmente son gente que no está capacitada en la obra del Señor. Pero el único que nos representa como vicario de nuestros pecados es el Señor Jesús. Y tenemos ese acceso siempre a estar en el lugar santísimo, ya al máximo nivel de comunión significa el lugar santísimo. El máximo nivel de comunión. Ya no tenemos que estar esperando que alguien represente o que alguien sí pueda entrar a ese lugar. Repetimos, hay ministerios, hay funciones, hay autoridades puestas por Dios en la iglesia, pero no habla de una sustitución. Todos podemos entrar permanentemente hasta lo más íntimo de la comunión con Dios. El pecado que teníamos, que nos estorbaba, fue quitado y ahora tenemos comunión con Dios. Versículo 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces, nuevamente se dice que hay un camino nuevo y vivo. ¿Cuál camino nuevo y vivo? La redención, la salvación, la obra de Jesús. Él nos abrió, habla aquí de Jesús específicamente. El que abrió el camino es Jesús. No fue ni el Padre ni el Espíritu Santo, tienen funciones distintas. Fue Jesús quien entró y dio su sacrificio. Aunque el Padre quitó ya el evento de ira, de estar esperando que se satisfaciera su demanda por el pecado y que el Espíritu Santo cambiara la manera de ministrar. Ahora de manera más amplia, de manera muy plena en la iglesia, no hay ningún limitante a esas dos personas. Pero la persona que hizo su sacrificio en la cruz fue Jesús. El único que satisfizo la ira de Dios fue Jesús. Y dice, el velo de su carne, o sea, otra vez haciendo esa alusión al velo que estaba en el templo, ese velo que era de telas, ahora ya fue quitado, pero no por un velo igual, sino por la carne de Jesús. La carne de Jesús fue el velo que se rasgó para darnos acceso al lugar santísimo. Dice el versículo 21. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, ahora menciona a Jesús como un sumo sacerdote, un mejor sacrificio, una sangre efectiva, un pacto de comunión pleno, estar en el lugar santísimo con un acceso total. Pero dice, y ahora un gran sumo sacerdote. Ya no tenemos necesidad de un sacerdote judío, ni de ir a Jerusalén o estar en algún evento, en algún templo especial, en ningún lugar del mundo. Tenemos la bendición de reunirnos en cualquier lugar cuando Dios nos permite reunirnos, pero bueno, tenemos una reunión en el nombre de Jesús siempre. Siempre en el nombre de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Y entonces habla de una manera muy explícita aquí de la calidad de Jesús como sacerdote. La palabra gran ahí es algo así excedido.
Es un sacerdote que excede a todos los humanos, a todas las capacidades humanas y tiene una nivel de ministerio muy distinto porque es Dios mismo y dice sobre la casa de Dios. Entonces, esa frase que muchas veces usó con Moisés y otros sobre la casa de Dios en su ministerio particular, ahora habla de Jesús, el gran sacerdote sobre la casa de Dios en todo lo que se refiere salvación, santidad, ministerio, palabra y vida. Todo lo viene a satisfacer Jesús. Versículo 22 dice, acercémonos con corazón sincero, en plena aceitumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces habla ahora de una invitación. Dice, hay que acercarnos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe. O sea, en esta comunión que tenemos los cristianos, en cualquier raza, en cualquier idioma en el mundo, tenemos, en cualquier cultura, nos podemos acercar sinceramente, plenamente, con una certeza plena de fe, purificados de mala conciencia. O sea, ya la mala conciencia aquí es la culpa por el pecado. El que quitó la culpa por el pecado es Jesús. Por eso habla de una gran diferencia, ¿no? Antiguo Testamento había culpa por un pecado y la obra de Jesús es un sacrificio por la culpa de todos los pecados, de toda la humanidad. Eso es incalculable para nosotros, ¿no? Y lavado los cuerpos con agua pura habla de la santidad. Ya no lavar los cuerpos como hacían los judíos, las manos o parte de la cabeza, para incluso los brazos, para entrar a hacer un sacrificio. Ahora, el que nos lavó con agua pura es Jesús. La santidad, el acceso, la bendición que tenemos en Jesús. Dice el versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Entonces, ahora la invitación es mucho más contundente. Así como es contundente y extenso para describir la obra de Jesús, ahora habla de una contundencia y extensión del sacrificio que tiene una efectividad hacia personas fieles. O sea, nosotros también tenemos que ser fieles. Purificados hay que acercarnos. Mantener firmes sin fluctuar, o sea, que no haya cambio en la fe, que no haya cambio en lo que creemos, que no haya cambio en lo que sentimos hacia Dios. La profesión de nuestra esperanza, o sea, realmente el hecho de que tenemos una fe en Jesús, en un pacto de salvación, tenemos que seguir. Pueden ir y venir muchas circunstancias, van y vienen recursos, van y vienen personas, van y vienen eventos. Todo eso nos duele, pero finalmente la obra de Jesús no se quita. Tenemos una fe firme sin fluctuar, una profesión de esperanza, dice, porque fiel es el que lo prometió. Entonces aquí hace una alusión a Dios como el que prometió esa salvación. El que prometió la libertad, la salvación, el perdón nuevo es Dios mismo. Por eso la iglesia tiene que ser firme. Sean firmes en su fe, lavados de mala conciencia, limpiados los cuerpos con agua pura, pero ahora con esta profesión, porque Dios es fiel, Él lo prometió. Y dice el versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, esto es totalmente nuevo, porque el Antiguo Testamento hablaba de un judío que hacía un sacrificio, o una multitud en el día de la expiación o en ceremonias especiales del año que se reunían con el deseo de acercarse un poquito a Dios. Pero la obra de Jesús es tan completa que dice, ahora cada creyente tiene que considerar a los demás. Y la palabra considerar es valorar, es darle un alto nivel de amor en el corazón a la gente. Considerémonos unos a otros, o sea, hay un gran amor, hay un gran reconocimiento, hay una gran comunión. Y dice con un propósito, estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, lo que ustedes hacen como creyentes tiene que incentivar el amor y las buenas obras. No una conducta que desestimule el amor o que estimule el desamor o las malas obras, porque lamentablemente también sucede en algunos contextos de iglesia. Ahora dice, estas conductas de ustedes que vayan a incentivar el amor. Incentiven el amor creyente, el amor de creyentes y las buenas obras para que ustedes sigan adelante, que estén firmes en las cosas de Dios. Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, el contexto de este versículo, que habla de no dejar de congregarnos, lamentamos mucho que por esta contingencia de salud no nos congreguemos. Quisiéramos congregarnos, pero respetamos la vida. Creemos que el máximo confinamiento es una muy buena herramienta, entre otras que Dios puede darnos para tratar de cuidar a la sociedad en pleno. Pero cuando se pueda reunir la iglesia, si Dios permite que se reúna, es importante que no deje de congregarse. Cuando ustedes se congregan, y ahora que nos congregamos a nivel electrónico, hablamos de ese amor, hablamos de ese interés, hablamos de esa disposición para por otras formas estar en comunión. Aún en esta contingencia tan larga, realmente tenemos el deseo de seguir en contacto. Tenemos otros medios, otras formas, hablamos de otra realidad y estamos totalmente de acuerdo con eso, mientras Dios dispone todo. Pero vamos a estar con la mejor disposición siempre de congregarnos en amor.
no físicamente, pero sí en amor, en atención, en interés por los demás. Y dice además que es una costumbre de algunos el no congregarse. O sea, realmente quienes no se congregan a nivel presencial, tampoco se congregan a nivel electrónico. Es lo mismo. Realmente ustedes tienen que buscar congregarse, busquen servir, busquen estar. Nadie sobra. Todos estamos haciendo falta en la obra del Señor para los diferentes ministerios, aunque ahora sean por distancia y grabado todo y un esquema distinto, pero esto nos estimula el amor y las buenas obras. Dice, exhortando unos tantos más cuando ves que aquel día se acerca. Entonces, la palabra exhortación, recuerden, no es regaño, porque muchos confunden la palabra exhortación con regaño o llamada de atención, que es muy mexicano, ¿no? Mexicanizamos el concepto. No, la palabra exhortándonos es paráclesis, otra vez, la obra del Espíritu Santo. Un abogado que con amor se acerca para orientar, para impulsar, alguien que conoce un medio o todo un esquema para poder ayudarnos en una situación en la que nosotros estamos sin poder movernos. Dice allí, exhórtense, o sea, que su conducta motiven con amor, que sus conductas motiven con respeto, que motiven con toda consideración a los demás. O sea, en la iglesia así tiene que ser, toda motivación, toda consideración con amor, porque ven que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de la venida del Señor. Recordemos que en el primer siglo también todos los escritores del Nuevo Testamento, sabiendo la revelación de la venida de Jesús, decían, el día se acerca. Ya van para nuestros 2000 años, ellos no lo sabían, nosotros sí lo hemos visto ya, pero entonces estos, digamos, creyentes que decían, el día se acerca, o sea, no hay tiempo que perder, Jesús viene pronto. No sabemos si con lo que estamos viviendo ahora el Señor viene tan pronto como sentimos que viene, pero realmente tenemos que estar consagrados, tenemos que estar entregados, tenemos que estar en la búsqueda de esa comunión y de ese servicio. Estamos bajo el sacerdocio de Jesús. Nuestro gran sumo sacerdote es Jesús. El testimonio del Espíritu Santo es la superioridad de Jesús en todo. Un sacrificio perfecto. Entonces, vamos a disfrutarlo. Vamos a decirle gracias a Dios por este gran sacrificio. Al recordar aquella cruz, al recordar el derramamiento de sangre de Jesús, la crucifixión, decimos gracias porque tengo un mejor sacrificio y un mejor gran sumo sacerdote y una sangre perfecta y preciosa que es la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Y el nuevo pacto es ese, que el Señor nos ha perdonado de nuestros pecados. Entonces, estamos en un pacto de salvación. El Antiguo Testamento era un pacto particular y así muy diversificado en cada pecado, en cada mente, en cada conciencia de los judíos. Pero el nuevo pacto es más específico porque está detallando claramente qué pasa en el corazón de las personas cuando Jesús perdona, cuando Jesús santifica, cuando nos llama a sus hijos, ¿no? La realidad de la salvación es nuestra. Tenemos la bendición de continuar. Decíamos, hay tentaciones, hay días en que fracasamos, en que estamos débiles y tenemos que continuar. Esa es la llamada de atención aquí de este escritor a la epístola a los Hebreos. Sigan adelante. Sigan adelante. Dios está con ustedes. Hay problemas, tienen que seguir adelante. El perfecto perdón ya no está dando lugar a ofrendas. No vamos a hacer nada para Dios como una ofrenda. Todo lo damos como una adoración al Señor, un servicio al Señor de gratitud. En el deseo de que otros escuchen la palabra, en el deseo de servir incluso nuestros talentos y dones que tenemos como comunión en la iglesia. Ahora en estos medios electrónicos también se nota que queremos servir porque estamos en un medio distinto, pero queremos dar fruto siempre y agradecemos el fruto que todos están dando. Hay un camino nuevo y vivo, que es la sangre de Jesús, el cuerpo de Jesús. Entonces, gracias a Dios por este camino permanente. Si los judíos tenían una cierta seguridad haciendo un sacrificio revelado por Dios a través de Moisés, ahora el escritor de Hebreos, el mismo Espíritu Santo revelando la efectividad superior del camino de Jesús, tenemos una certeza de continuar. Solamente somos llamados, como exhortó aquel escritor, sigan adelante. No se fijen en la persecución, no hagan caso de lo que debilita, no hagan caso de lo que divide, no hagan caso de lo que está atacando la obra. Ustedes sigan, sumen y no resten. En la obra de Dios, sumen y no resten. La firmeza es que nos mantengamos firmes hasta que Él venga. Fiel es el que prometió esta salvación y nosotros podemos continuar. Hay una consideración entre nosotros, decíamos, al amor y las buenas obras, o sea, nuestra conducta tiene que ser cada día depurada, cada día mejor. Estimulen al amor y a las buenas obras. Cada creyente tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué tanto mi conducta estimula el amor y las buenas obras de los demás? ¿Qué tanto estoy inspirando? Estoy siendo de testimonio. No me importa a veces que se afecten mis intereses. No me afecta que se afecte mi criterio, mi persona o alguna situación egoísta, sino que yo quiero estimular a mis hermanos a que sigan adelante. Continúen en el amor y en las buenas obras, porque necesitamos estimularnos a la fe
Y bueno, ahora la congregación es electrónica, decíamos. Entonces, esta congregación es tan importante como cuando era presencial. Hay que congregarse, hay que buscar, no es opcional. Vamos a buscar al Señor, vamos a servir más. Es una disciplina nueva, son medios nuevos y con la gracia de Dios y gente que conoce de estos medios que tanto nos ayudan y le agradecemos esto, nos seguimos conectando. Seguimos conectados electrónicamente por la gracia del Señor, mientras Dios lo permita, pero agradecemos al Señor por todos los que nos ayudan en esto y también quienes se disponen a estar en estos medios. Queremos orar en este momento por esta bendición de estar en Jesús. Hebreos 10 del 1 al 25, el sacrificio superior de Jesús. 3 evidencias: sacrificio, santificación y sacerdocio. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, por este escritor, por esta carta que tiene tanta identificación con nosotros hoy, judíos en Alejandría, que estaban ante una tentación de regresar al antiguo pacto porque había mucha persecución contra los cristianos. En una ciudad intelectual, una ciudad que era todavía importante, Alejandría en ese momento, y finalmente había tantos argumentos para apartarse, pero el Espíritu Santo inspiró a este escritor para decirles: no se aparten, tienen un sacerdocio superior, hay mejores pactos, hay mejores recursos, mejor sangre derramada por ustedes y hay una evidencia de la superioridad de Cristo: sacrificio, santificación y sacerdocio. Ya no sacrificios cotidianos, no sacrificios de animales que tenían una efectividad local, a veces solamente individual, pero ahora un sacrificio que es para toda la humanidad. Y que cualquier persona que escuche este mensaje en cualquier lugar del mundo sepa que la sangre de Jesús es derramada para darle el perdón de pecados, para darle bendición. La santificación también para nosotros es un proceso de salvación. Recordamos, Señor, que los judíos no estaban siendo santificados. Había una conciencia del sacrificio de la ceremonia, pero es hasta que vino Jesús que el Espíritu Santo hace la labor de santificarnos. Ayúdenos a entender la santificación, Señor, porque es puntual y progresiva, porque para ti ya somos santos, nos ves como santos, porque eres amoroso, porque tienes el plan perfecto de que lleguemos a la eternidad, en el plan en que tú tengas, cuando tú quieras que lleguemos a la eternidad. Cada uno de los que somos creyentes tenemos la bendición de ser santos, pero cada día tenemos que batallar, cada día observamos a veces debilidades, observamos inconsistencias, hay muchas tentaciones, hay un mundo que está totalmente opuesto a la palabra y nosotros tenemos que ser santos en un concepto bíblico, en un concepto equilibrado, y también un sacerdocio. Tenemos un sacerdocio superior porque ya no es Leví, ya no es Aarón, hombres destacados del Antiguo Testamento, es el Señor Jesús. Nuestro gran sumo sacerdote es el que es mayor que todos, que no trajo un sacrificio de animales que podían ser quizás miles como el antiguo pacto, sino que con su cuerpo, una vez derramada su sangre en la cruz del Calvario, nos hizo perfectos, nos llevó a la santificación. Te rogamos que este mensaje siga llegando y que tengamos la bendición de adorarte y servirte en todo. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por su atención, hermanos. Dios les siga bendiciendo. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Oh, yo amo a Jesús, quien murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz
muerte venció y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. A toda nuestra amada iglesia enviamos un abrazo y ahora tenemos la oportunidad de compartir la Santa Cena como hemos hecho cada 3 meses en nuestras casas, recordando un poquito lo que fue, decíamos hace ya un año, con la Pascua judía que se hizo exactamente en los hogares. Hoy queremos hacer una pequeña oración, pedir al Señor que nos bendiga a cada familia, cada papá, cada mamá, cada grupo familiar que tenemos. Vamos a hacer una oración para pedir al Señor que nos bendiga en este evento donde recordamos la comunión con Jesús. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en este evento de la Santa Cena, en un tiempo especial de confinamiento, en una realidad distinta, pero queremos tener la bendición de tu palabra y tu espíritu para darnos comunión, para darnos fortaleza. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que seas glorificado en todo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer Mateo 26, del 26 al 28, para dar lugar a participar del pan y del vino, el jugo de uva, y después de esto vamos a hacer una oración. Damos un tiempo para que usted ore. Ahí cerca de los que usted ama, podemos orar, podemos empezar a interceder y dedicar al Señor nuestra vida, porque eso es la Santa Cena, recordar la muerte del Señor hasta que Él venga. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y dijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tome del pan, hermano, que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio y diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Tome del jugo de uva, que representa el cuerpo, la sangre de Jesús. Vamos a tomarlo como familia. Y ahora, en un tiempo de oración familiar, hermano, podemos en cercanía pedir que nuestra familia sea bendecida, que renovemos nuestro pacto con Jesús, que este confinamiento no disminuya la comunión, no disminuya la obra del Señor. Oramos por todas las familias. Padre Celestial, queremos rogarte por cada familia de nuestra iglesia que hoy participa de esta Santa Cena. Son difíciles las dinámicas que tenemos, pero tenemos la misma efectividad, como veíamos en el pasaje de Hebreos 10, del 1 al 25, cuando el sacrificio de Jesús es superior. Nosotros hoy como iglesia te damos gracias por cada momento que podemos participar, por cada papá o mamá que está en su casa con sus hijos, con sus nietos, Señor, aún la gente que a veces está en casa también como parte de la familia extendida. Te pedimos que nos bendigas, que nos fortalezcas y que nos permitas glorificarte en todo, Señor. Que tu comunión sea perfecta para nosotros. Estamos con un distanciamiento físico, pero no con un distanciamiento espiritual. Te rogamos que sanes a los que están enfermos entre nosotros, que fortalezcas a los que están atribulados, Señor, aquellos que tienen alguna aflicción física. Hay otras enfermedades también, hermanos que tienen problemas de trabajo, problemas en alguna preocupación, en alguna aflicción particular.
ponemos en tu mano y te pedimos que tu nombre sea bendecido, Señor. Que ciertamente, como hace 2000 años, cuando tú en una cena con tus discípulos diste la primera Pascua cristiana, nosotros también hoy recordamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Anunciamos que el cuerpo de Jesús fue partido para darnos salvación. Cuando tomamos este pan, recordamos esto, Señor. Y siempre tenemos necesidad de este alimento, necesidad de estas situaciones básicas para nuestra vida, y también este jugo de uva que representa a la sangre de Jesús derramada en la cruz. Gracias por tu sacrificio, Señor, porque tú no escatimaste, no mandaste a otro ser, veniste tú mismo a morir en la cruz por nosotros. Tenemos ahora la bendición de participar en esto y que la sangre de Jesús derramada en la cruz tenga efectividad en nuestro corazón todos los días. Gracias por los que estamos en Cristo, por los que hemos estado conociendo el Evangelio, porque tú pusiste a alguien que nos habló de Jesús, dispusiste iglesias, siervos que nos inspiraron y que nos guiaron, y ahora, Señor, tenemos la bendición nosotros mismos como familia de participar de este evento. Y quienes por primera vez o los muy pequeñitos están participando, también son motivo de gozo. Estamos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, enviamos un abrazo a todos. Gracias por su atención.